limpio corazón, que sea humilde, obediente a tu voz, que sea reverente ante tu santidad. Buenos días, bienvenidos. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37, dice lo siguiente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomando sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén, amén, amén. Bueno, miren, muy interesante lo que nuestro Señor Jesús enseña en este pasaje. Recuerde que para estas alturas del Evangelio ya han pasado aproximadamente casi 3 años en las que Jesús ha estado haciendo su ministerio, y en la que y ese tiempo también ha estado conviviendo prácticamente a tiempo completo con sus 12 discípulos, ¿ok? De modo que tras casi 3 años de estar con ellos, instruyéndoles, enseñándoles, exhortándoles, pues uno podría asumir que los 12 discípulos pues ya estaban en condición de reflejar o de ser el vivo ejemplo de su maestro en cuanto a su carácter manso y humilde, ¿no? Uno pensaría eso, puesto que la exposición a la doctrina de su maestro, las enseñanzas de Jesús, y además viendo la conducta de Jesús mansa y humilde, pues uno asumiría que los 12 pues ya son personas que están listas para continuar la obra, que cuando Él se fuera al cielo, sus discípulos siguieran adelante, no solo con la doctrina, sino con el desafío de ser el ejemplo, el modelo de carácter para todos los nuevos creyentes. Sin embargo, la realidad está ahí escrita. Estos hombres todavía a estas alturas de la vida tropezaban con el orgullo y tenían ambiciones carnales. No es algo que nos estemos inventando, porque la lectura literal del texto claramente nos muestra que los 12 discípulos, no solo Judas el traidor, los 12 completitos tenían ambiciones carnales. Y si tenían ambiciones carnales es porque había tremendo orgullo en el corazón de ellos. Mire, la ambición solo es una manifestación del orgullo. Hay diversas manifestaciones del orgullo. Y dicho esto, yo quiero hacer una aclaración. No nos escandalicemos de que, los 12 discípulos de Jesús, ¿cómo que estaban luchando con el orgullo? ¿Cómo que tenían ambiciones carnales en su corazón? Si ahí estaban a tiempo completo, si después iban a ser los apóstoles. Bueno, mire, no perdamos de vista varias cosas. Una, aunque ellos tenían mucho tiempo de estar con el Maestro, ellos tenían que recibir el Espíritu Santo, y eso no había ocurrido en el tiempo del ministerio de nuestro Señor. Con lo cual no tenían ayuda espiritual para vencer su propia debilidad. Eso es una. Y la otra
no nos escandalicemos porque nosotros, los creyentes de hoy, que tenemos todo el auxilio del Espíritu Santo, batallamos con el orgullo, tropezamos con las ambiciones. ¿O no es así? Mire, alguno puede pensar, no, pero yo no soy orgulloso. Hay varios rasgos en la personalidad o en el carácter de uno que denotan que todavía hay tremendo orgullo. En el caso de los 12, las ambiciones carnales eran una manifestación del orgullo que había en sus corazones. Pero, y eso está asociado simplemente con un sentimiento de superioridad. ¿Por qué yo quiero ser la persona más importante? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero ocupar el puesto de más alto cargo? Porque yo me siento más capaz, más entrenado, más valioso, más atractivo o más lo que usted quiera. Cuando las personas, por ejemplo, tienen una seria dificultad o incapacidad para disculparse cuando han lastimado a alguien o cuando se han equivocado, estamos en presencia de una persona sumamente orgullosa. Si yo preguntara, ¿cuántos de aquí con facilidad cuando lastiman a alguien, no, perdóname, no, yo me equivoqué, no sé, somos así? ¿O peleamos nuestro punto de vista? Porque la terquedad y la defensividad es otro rasgo del orgullo. Cuando la gente no acepta sus errores, cuando la gente pelea y pelea. Mire, no vayamos muy lejos. ¿Cuántos casados hay aquí? Pues somos muchos. La realidad, cuando tenemos una discusión con el cónyuge, ahí se ve, podemos sacar en ese momento el orgullómetro y medir qué nivel de arrogancia nos estamos aventando. Nuestro cónyuge podría ser el primero en decir, tú nunca aceptas un error, aunque sea tan evidente. No, es que los huevos tenían que quedar dorados. No, se me quemaron. Los pidió dorados y dorados los entregué. Entonces, usted solo di, se me quemó el huevo. No. Entonces, y ahí podríamos sumar un montón de cosas más. Cuando la gente siempre debe tener la última palabra en una discusión, ¿a qué cree usted que se debe? Pues al orgullo. Entonces, porque si yo siempre tengo que terminar estableciendo el último punto de vista y el que está por encima de todos los demás, pues yo pienso que mi razonamiento es el más elevado de todos. Entonces, ¿batallamos los creyentes con el orgullo? Sí. ¿Justifica entonces que nos escandalicemos porque los 12 discípulos, no solo Judas, sino también los otros 11, batallaban con el orgullo? Pues no nos escandalizamos, porque la verdad batallamos con lo mismo. ¿Y eso que nosotros tenemos a quién? Al Espíritu Santo. Ellos no lo tenían en ese momento. ¿Ok? Entonces todos vamos a lidiar con el orgullo y las ambiciones. ¿Cuál es el asunto relevante? Hermanos, reconocerlo. Cuando hay orgullo y ambición en el corazón, hay que reconocerlo, porque si yo no empiezo por aceptar, eso es como el alcoholismo. Si yo no acepto que soy un alcohólico, ¿cuándo voy a dejar el alcohol? ¿Cuándo? Pues me lo voy a llevar a la tumba, o a la tumba me va a llevar el alcohol. Entonces hay que empezar por aceptar que se tiene un problema. Cuando yo identifico el orgullo, entonces estoy en la condición de dar un paso hacia vencerlo. Pero si yo no lo acepto, ahí va a estar trepado en mi vida todo el tiempo, y lo peor de todo es fastidiando mis relaciones más importantes, mis relaciones con la familia, mis relaciones con el cónyuge, mis relaciones con los hermanos en la fe, con mis pastores, porque el orgullo es un corrompedor de las relaciones, hermano. No crea que ayuda, no, todo lo contrario, corrompe las relaciones, las destruye. Pero hay que empezar por identificar que somos orgullosos y que tenemos ambiciones en el corazón. Mire, la humildad no sale de manera espontánea en el corazón de nadie. La humildad es algo que nosotros tenemos que cultivar proactivamente.
proactivamente. Yo tengo que tomar la iniciativa de ser una persona humilde. La humildad es el opuesto completo del orgullo. La humildad, como lo vamos a ver con más detalle durante el día de hoy. Pero si yo quiero hacerle frente a un corazón orgulloso y ambicioso, debo empezar a someter mi propia persona a la humildad. Mire, la ambición, por ejemplo, porque estamos hablando de estos dos temas, orgullo y ambición, pero la ambición podemos definirla como un deseo vehemente, apasionado y perseverante de conseguir metas altas, poder, riquezas, famas o logros. Todos queremos conseguir cosas en esta vida, ¿ok? Todos tenemos ciertas ambiciones y está bien tener ciertas ambiciones. El problema es cuando las ambiciones son desmedidas, cuando las ambiciones son hay que lograrlas a costa de lo que sea, cuando por ambición comprometemos nuestra ética, nuestra moral. Ahí es donde ya tenemos un problema, porque vamos a decir: yo tengo la ambición de graduarme profesionalmente y voy a la universidad, pero de repente por flojo repruebo o lo que sea. Pero yo tengo la ambición de salir de la universidad, entonces corrompo al maestro y le ofrezco algo para que me pase. Entonces, yo tenía la ambición de titularme, de salir egresado con un buen promedio, y eso está bien, pero cuando en aras de lograr mi meta, mi objetivo, yo empiezo a comprometer todo el resto de mi vida, hago a un lado mi compromiso con la iglesia, mi compromiso con Dios, hago a un lado mis estándares de ética con tal de alcanzar un objetivo, ahí es donde ya la ambición me corrompió por completo, ¿ok? Entonces uno tiene que revisar sus ambiciones y ver qué es lo que está motivando las cosas que yo quiero lograr en esta vida, porque la ambición, cuando está motivada por la vanidad o por la competencia, ahí estamos en presencia de una persona totalmente orgullosa. ¿Sí? Decir, yo, por ejemplo, en el mismo hipotético caso de alguien que va a la universidad y dice: yo quiero salir porque quiero sacar un título que diga 10 de promedio. ¿Y por qué quieres tus 10 de promedio? Porque nadie lo ha logrado y yo quiero ser el primero que lo logre, nada más para que se sepa, para que quede ahí registrado en la universidad que yo fui el mejor estudiante de los últimos 60 años. ¿Y para qué quieres eso? Pues nada más porque quiero ver mi nombre en una placa. ¿Qué es eso? Orgullo, por vanidad, ¿no? Digo, está bien si tú quieres tener un alto promedio porque quieres mantener la beca, está bien, pero si a ti solo te interesa que tu nombre sea conocido y que se sepa que tú eres el mejor de todos y que no ha habido en esa universidad otro como tú, pues entonces ahí ya tenemos un problema de orgullo muy severo. ¿Qué es lo que motiva tus metas en la vida, tus ambiciones? Y la otra elemento que hay que tomar en cuenta es la competencia, porque hay personas que simplemente con tal de ganarle al prójimo quieren lograr algo en esta vida. No, yo quiero alcanzar ese puesto antes que él. Yo quiero alcanzar este reconocimiento antes que él. Oye, pero ¿y él qué tiene que ver contigo? No, nada, pero quiero hacerlo antes que él. Y entonces van los dos chavitos de 7 años y yo quiero aprender a andar en bicicleta antes que mi vecino. ¿Pero por qué antes? Pues no más, ¿no? Entonces fíjese cómo cuando la motivación simplemente por ganarle al prójimo, yo quiero lograr algo, yo tengo que reconocer que soy una persona orgullosa, ambiciosa carnalmente y orgullosa. No hay ningún sentido en querer lograr algo simplemente por ganarle a otra persona o simplemente para que yo sea reconocido, laureado, aplaudido. No hay ningún sentido en eso. Y cuando yo reviso mis motivaciones y encuentro algo de aquí, tengo que pedirle perdón a Dios y decir: Señor, soy una persona bien orgullosa, ayúdame a controlar mis ambiciones.
Purifica mis motivaciones, Dios, porque lo que está motivando las cosas que yo quiero hacer en esta vida son cosas que para ti son detestables. A Dios no le agrada ni la vanidad ni la competencia, hermanos. En lo absoluto, no le agrada. Mire, el orgullo, que es donde nace todas estas cosas horribles, es un pecado, vamos a decir, que muchos estudiosos consideran como el más peligroso, ¿no? ¿Por qué es considerado como de los más peligrosos o el más peligroso? Porque justamente el orgullo, después de ahí se derivan todos los demás pecados. De hecho, si nosotros nos vamos a un estudio de la Escritura, nos vamos a topar con que el orgullo fue lo que dio pie a la rebelión de Satanás y muchos ángeles. No fue otro pecado, sino el orgullo. Y por el orgullo fueron echados del cielo Satanás y un montón de ángeles. Mire, esto que yo le digo está escrito en Ezequiel, si lo busca por favor, Ezequiel 28, 17. Ya lo tiene. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y aquí está el profeta refiriéndose a Satanás. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cuál es la consecuencia del pecado de orgullo? Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La apariencia, hermanos, los logros, la posición y las posesiones también pueden llevar al corazón a enaltecerse, es decir, motivar o incentivar un sentimiento de orgullo. Por eso es tan, vamos a decir, tan delicado a veces todos los logros que tenemos en esta vida, porque hay que guardar la mesura de pensamiento, la mesura de la reflexión. Podemos lograr tremendas cosas en el plano personal, profesional, académico, deportivo, lo que sea. Pero si yo no tengo cuidado de mi propia alma, voy a terminar enalteciendo mi corazón. Y además no solo se enaltece el corazón, sino que se corrompe la razón. Cuando se corrompe la razón, esto quiere decir que ya mis acciones me pueden llevar a la rivalidad con las personas y a una deslealtad a mi propia ética personal de trabajo o de vida. Porque lo que dice la Escritura, fíjense las consecuencias. Satanás era un ángel hermoso y muy, vamos a decir, muy capaz, muy talentoso. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo ese esplendor, de toda esa hermosura, de todos esos dones? Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció el corazón, se llenó de orgullo. No hay otro como yo, no hay nadie como yo, nadie lo puede hacer mejor que yo. ¿Quién es más bello, más hermoso que yo? Qué horror, ¿no? Y mi pelo tan hermoso. ¿Se imagina eso horrible? Además, no solo se enaltece el corazón, sino que dice: corrompiste tu sabiduría, es decir, se corrompe la razón. Se corrompe la razón, y cuando la razón se corrompe, uno empieza a tomar decisiones equivocadas, irracionales, como empezar a pelear, a discutir por cosas que no tienen sentido, que no vienen al caso, como un puesto, por ejemplo, una posición. No solo el orgullo fue lo que provocó la caída de Satanás y muchos ángeles, también el orgullo fue lo que trajo la entrada del pecado a la humanidad. Ahora vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3 versículo 5. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, estaba hablando del árbol, dice que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esos dos, Adán y Eva, en su corazón hubo este pensamiento: yo también puedo,
Yo también puedo discernir lo bueno y lo malo. Yo también puedo ser como Dios. Yo también puedo. Yo puedo. Así que el orgullo los empujó a comer de lo que no debían comer. Por eso, fíjense, y yo creo que no está equivocado el razonamiento de los estudiosos cuando dicen que el orgullo es el pecado del cual derivan todos los demás pecados. Es la tierra donde se cultivan todos los demás pecados y maldades. El origen de la caída de los ángeles fue el orgullo. El origen de la caída de la humanidad fue el orgullo. Y nosotros que somos cristianos podemos abandonar el camino de la fe, también originados bajo este principio de maldad, el orgullo. ¿Podemos los cristianos batallar con el orgullo? Pues ya vimos que sí. Ya vimos que sí. El orgullo es corrompedor, hermanos, corrompedor. Por eso los creyentes debemos de tener mucho cuidado con este pensamiento. Muchos han quedado tendidos en el camino hacia la vida eterna. Han abandonado el camino de la fe. Han abandonado sus iglesias. ¿Por qué? Porque muchos creyentes llegan a la conclusión: no hay pastores perfectos, no hay líderes perfectos, no hay enseñanza perfecta, no hay horario perfecto para que yo me congregue. Y los edecanes no saludan de manera perfecta, no acomodan de manera perfecta. Yo por eso no me congrego. Y yo amo a Dios, pero es una cosa imposible, no soporto la imperfección. ¿Qué opina? Ay, no, pastor, ¿de qué estás hablando? Mire, el orgullo es corrompedor a lo más. Es como si fuera acero no tratado o no revestido en el puerto de Veracruz. Así de corrompedor es el orgullo. Haga una puerta de acero y déjala en la playa. A ver cuánto tiempo tarda. No, hombre, se lo va a acabar el salitre completamente. Pero así es el orgullo, es corrompedor tremendamente. Fíjense, Primera de Pedro 5:5. Es tan peligroso este asunto del orgullo que la Biblia nos advierte seriamente y nos da el antídoto. Fíjense también, nos da el antídoto para no caer en esta corrupción. Y si igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué hace con los soberbios? ¿Qué hace con los soberbios? Los resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Ahí están los dos polos. El apóstol Pedro aquí está enseñando que hay una manera de someter el orgullo. Mire, voy a hacer la pregunta, pero no conteste. ¿Cuántos orgullosos hay aquí que quieren someter el orgullo? No conteste para no que quede mal con, ¿no? Y yo esperaba que ibas a decir amén y no lo dijiste, ¿no? Entonces yo sé, todos vamos a someter el orgullo en nuestra vida, ¿ok? Todos. Pero bueno, el apóstol Pedro nos enseña una manera de someter el orgullo y es muy sencilla. Sujétate a tus autoridades. Sujétate a tus autoridades, porque le dice sujétate a los ancianos, es decir, a los líderes de tu iglesia, a las autoridades, y vamos a subrayar imperfectas. Sujétate al horario de la iglesia, sujétate a lo que se te recomienda, a lo que se te pide. Sujétate. Y la sujeción tiene un componente que va de la mano, que es casi un sinónimo: obedece, pues. Obedece. Una persona que obedece es una persona que está sujeta. ¿Ok? Entonces, yo quiero matar el orgullo en mi corazón, tengo que aprender a obedecer a mis autoridades. No solo en la iglesia, hermanos, todas las autoridades que Dios ha puesto en mi vida. Obedece las normas, obedece al de tránsito, obedece al policía, obedece a tu jefe, obedece los estándares que se te piden en tu trabajo o lo que sea. Obedece. Sujétate a tus autoridades. Pero son imperfectas. Mientras no te inciten a rebelarte a Dios, te tienes que sujetar. En tanto no te empujen hacia el pecado, tú te tienes que sujetar.
Ahora, no solo nos sujetamos, vamos a decir como a la brava, ¿no? Decir, bueno, yo cumplo, ya me voy a sujetar. Porque si usted lee el pasaje de 1 Pedro 5:5, no solo es importante la forma, sino también, ¿qué cosa? El fondo. Porque Pedro dice claramente, sujétense a los ancianos. Bueno, pues ya me sujeto para que no anden diciendo nada. Y después continúa y dice, sí, pero sumiso. Es decir, sin una actitud desafiante, pues. Sin una mirada y un lenguaje retador. Ok, voy a hacer lo que me pide, hermano, pero lo voy a esperar afuera, ¿no? O sea, entonces imagina, me estoy sujetando para hablar, pues, okay, para hablar. De nada sirve que yo cumpla de forma si no cumplo de fondo. Hay que cumplir el fondo y la forma. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, sujétese. Pero está bien, sí, pero hazlo con una actitud sumisa. Sumisa. Y para hacerlo con una actitud sumisa, hermano, uno tiene que reconocer la gracia de Dios en el otro, en el semejante, en la autoridad, en la persona que me está dando la instrucción. Y le digo, esto no es un tema nada más de la iglesia, o sea, como que, el pastor ya quiere que todo el mundo venga. No, esto es en tu trabajo, esto es cuando estás manejando en la calle, esto es cuando estás en tu casa, como en tu rol como hijo, como esposa, y si tú eres la cabeza de la casa, bueno, en tu rol como empleado, en tu trabajo, sí, todos estamos sujetos a autoridades. Y no se trata solo de hacer lo correcto, sino tener el corazón correcto también. ¿Queremos acabar con el orgullo? Bueno, aquí está el camino, es lo que enseña el apóstol Pedro. Entonces, si yo soy una persona orgullosa y no quiero lidiar con el orgullo en mi corazón, voy a terminar siendo una persona rebelde. Y las personas rebeldes les cuesta mucho trabajo sujetarse y obedecer. No se sujetan, no obedecen. Y cuando una persona es así, simplemente, ya sabemos, tiene una severa lucha con el orgullo. El orgullo es algo que está empezando a corroer completamente su corazón, su pensamiento. Pero uno tiene que hacer una evaluación justa. ¿Qué tan orgulloso soy? ¿Qué tanto está avanzando ese óxido corrompedor en mi corazón o en mi propia mente, en mi propia razón? Pero hay que sentarse a evaluar con honestidad qué tan humilde o qué tan orgulloso soy, qué tan ambicioso soy, qué tan válido es todas las cosas que yo quiero lograr en esta vida, qué es lo que está motivando mis ambiciones en esta vida. Porque mire, a veces no está tan fácil descubrir que soy una persona orgullosa, pero hay ciertos rasgos. Yo le dije al principio de esta charla, bueno, si tú eres alguien que tiene que tener la última palabra, si eres alguien que no acepta sus errores, que siempre discute, que te resistes a la instrucción, pues eres una persona orgullosa. Si tú eres alguien que le cuesta trabajo sujetarse y ser sumiso, eres una persona orgullosa, no te engañes. Y luego tenemos los falsos humildes, como el falso positivo del COVID, pero también hay el falso humilde, ¿ok? La falsa humildad no es otra cosa más que una arrogancia tremenda, hermanos. La falsa humildad es fingir modestia, pero ese fingimiento tiene un propósito muy claro y es obtener reconocimiento, alabanza, elogios. Una persona que tiene falsa humildad, porque en realidad es orgulloso, y le voy a citar un par de ejemplos para que veamos qué tan fácil podemos caer en esto. Minimiza sus propios logros. Vamos a decir, tú llegas a la casa y, papá, ahí está mi boleta, mamá, saqué 10 de promedio de este mes. Pero cualquiera lo puede sacar, ¿no? ¿Y por qué le dices que cualquiera lo puede sacar si sabes que no es cierto? Para que tus papás te digan, no, mi hijo, no cualquiera, no, es que tú eres bien inteligente, no, es que tú no sé qué, y estás como, ¿no?
oye hermano, qué buen sermón, que no sé qué. No, sé que fue un mal sermón, fue una mala palabra. No diga eso, ¿cómo lo usa Dios? Porque quieres escuchar. Falsa humildad, ¿no? Y así podríamos salir. No, es que me salió fatal el guiso, mi vida. Ay, prueba el estofado, yo sé que quedó horrible. Entonces el marido, no, es una delicia, no, qué mano, ven, te bendigo, ¿no? O sea, porque estás buscando un elogio. Entonces niegas o minimizas un logro o algo que haces bien. O cuando haces una autocrítica que está completamente forzada o equivocada. No, a mí no me sale bien esto. Cuando sabes que te sale bien. Entonces, por ejemplo, se organiza para jugar fútbol. No, yo no juego bien, ¿no? Y no, hombre, es como Messi. No, yo no juego bien, ¿no? Porque quieres que te digan, no, ¿cómo que no juegas bien? No, nadie como tú, si no fuera porque los del equipo morado, ¿no? Ahí estarías. Y así, hermanos, un montón de cosas, pero uno tiene que aprender a identificar cuando hay orgullo en el corazón, hacer una evaluación honesta para que entonces podamos trabajar esa debilidad de carácter, ese aspecto corrompedor en tu propia vida. Fíjense, el versículo 6 de 1 de Pedro 5 continúa, dice: humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. El único, hermanos, que nos puede exaltar en el tiempo correcto y por la razón correcta es Dios. Así que uno tiene que hacer a un lado y olvidarse de buscar el reconocimiento y el aplauso de la gente en el ámbito de la vida que sea, y dejar que sea Dios que lo ponga en el corazón de los demás. Dios, cuando ve a una persona humilde, a una persona quebrantada, a una persona que está lidiando bien con su propio orgullo, Dios lo va a enaltecer, Dios lo puede llevar hacia arriba. ¿Por qué? Porque sabe que no va a tropezar. Entonces veamos, el antídoto al orgullo es la humildad, y el camino práctico para la humildad es: obedece, sujétate a las autoridades en todos los ámbitos de tu vida, tanto familiar, laboral, profesional, académico, y no te olvides también de la iglesia, en todos los ámbitos. Cuando nosotros hacemos esto una práctica y empezamos a trabajar conscientemente con ser personas que se sujetan y con la actitud correcta, hermanos, el corazón se empieza a ablandar. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Somos masa suave en las manos de Dios para que Él haga tremendas cosas. Amén. Pero el orgullo, fíjese, por eso es tan peligroso, tan corrompedor. Y nuestro Señor Jesús, en el pasaje que leímos, Él inmediatamente identifica que sus discípulos, a pesar de que llevaban ya más de 3 años, o por lo menos 3 años con Él, todavía tenían orgullo en el corazón y ambiciones carnales. Todavía entre ellos había este pleito de: no, yo soy más talentoso que tú, no, yo soy más capaz que tú, no, a mí me quiere Jesús más que a ti. Por esas y otras razones más que no sabemos, ahí estaban entre los 12. No, yo voy a ocupar el puesto más importante. No, voy a ser yo. No, ya vas a ver. Voy a ser tu jefe. No, cállate, cruz, ¿no? Entonces, peleándose entre ellos por una posición que todavía no existía. ¿Usted se imagina? Todavía no. Es como si dijéramos: hermanos, la iglesia va a empezar a tener un ministerio de misiones en Sudamérica. Vamos a empezar este ministerio en 3 años y ya hay pleitos. No, a mí me van a enviar, ¿no? ¿Se imagina eso? No, porque yo soy más misionero que tú, ¿no? Pero Jesús los confronta. Dice Marcos 9, verso 30: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día.
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cristo sabía las luchas que había en el corazón de sus discípulos. Jesús ya les viene anunciando y recordando. Es como, hey, no pierdan de vista, yo no vine aquí a ser el patrón del universo. El Hijo del Hombre vino a ser rechazado, humillado, menospreciado, asesinado, pero va a resucitar el tercer día. Como diciéndoles, no, ubiquen sus ambiciones, porque el propósito espiritual de la venida del Mesías no era ser un rey o un político renombrado o un libertador nacional. No, él venía a ser rechazado, humillado, menospreciado, castigado, asesinado, pero iba a resucitar. El tiempo que nuestro Señor estuvo aquí hizo muchos bienes, pero yo creo que hacía la par de todos los bienes que hizo nuestro Señor, cantidad similar de odio, menosprecio, rechazo recibió también. Así que Jesús les dice, hey, no pierdan de vista, si yo, que soy su maestro, que soy mayor que ustedes, estoy consciente de que mi camino es un camino de desprecio, de rechazo, de burla, de castigo, incluso de llegar hasta la muerte. ¿Por qué ustedes vienen peleándose puestos y posiciones que yo ni siquiera les he dicho que van a tener? Pero en la mente de los discípulos había no querían renunciar pues a la idea de que iban a gobernar el mundo y de que iba a haber posiciones importantes en el reino, y ya se estaban repartiendo las secretarías. Dice Marcos 9:33, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Pero fíjense que hermosas las palabras de Jesús. O sea, Jesús los deja, va en el camino y ahí van los 12 peleándose entre ellos, ¿no? A ver quién va a ocupar el puesto más importante, quién va a ser el mayor, quién va a firmar todas las nuevas leyes y todo este tipo de cosas. Y Jesús no les dice nada, pero él se da cuenta, pues él es Dios. Pero cuando llegan a casa, ustedes imagínense, llegan ahí todos los dos y están ya cerca de la comida, lo que usted quiera, y Jesús les dice, ¿de qué hablaban, muchachos, en el camino? Yo creo que todos se les ha de haber bajado, no soy yo, ¿no? ¿Qué dice Marcos 9:34? Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Por qué callaron si no tiene nada de malo estarse peleando por una posición en el reino? ¿Por qué callaron si no tiene nada de malo tener ambiciones justas en esta vida? ¿Por qué callaron? Porque sabían que sus motivaciones eran completamente pecaminosas. ¿De qué hablaban en el camino? Es que yo los oí muy intensos, como que hablaban de algo importante, ¿no? De la guerra de Irán. ¿De qué estaban hablando? Y ellos calladitos, pensando que así se iban a ver bonitos. Pero ¿sabe qué? No, porque su corazón estaba feo completamente. Ellos sabían que sus motivaciones eran vergonzosas completamente, que no venían al caso cuando Jesús les ha estado enseñando en sus últimos sermones acerca de su llamado, su vocación al sufrimiento, y que se tenían que cumplir las escrituras que señalaban su rechazo, su menosprecio, sus castigos y su asesinato, y estos peleándose por una posición. Es obvio que se estaban muriendo de vergüenza ahí, como la volvimos a regar otra vez y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces imagina, yo creo que debió haber sido algo como un poco frustrante. Jesús se encamina rumbo a la cruz, faltan pocos meses para que lo arresten y lo asesinen, y estos acá como, no, pero yo voy a tener una oficina en el 7º piso, y no, y la mía va a tener vista al mar. ¿Te imaginas eso? Tú vas a ser secretario de Seguridad Pública, pero yo de Gobernación. Cálmate. ¿Y quién te lo prometió? ¿Te lo prometió Jesús? No, pero yo siento que a mí me va a dar ese puesto.
y voy a ser el Harfush de Israel, ¿no? Oiga, qué locura. Ahí los 12 hombres peleándose por posiciones que no existían, que es lo más crítico, ¿no? Por puestos que no estaban y que Jesús jamás les prometió. Obviamente querían evadir por completo el tema del sufrimiento y del rechazo y el tema de la cruz. Es como no existe eso. Aunque Jesús lo viene enseñando y enseñando. Pero fíjense, hay una cosa muy interesante, porque este pasaje que leímos ahorita también está escrito en Lucas 9 del 30 o 40 y tantos en adelante. ¿Ok? Pero en el Evangelio de Lucas, antes de que pase este evento, del versículo 1 al versículo 6 de Lucas 9, ahí se habla de una misión en la que son enviados los discípulos. Y dice ese pasaje que ellos regresan contentos porque sanaban enfermos y mucha gente hizo caso a su predicación, lo cual esto nos puede llevar a la reflexión que algo que incentivó la discusión ambiciosa en los 12 discípulos fue el poco éxito que lograron en su misión, y ya ese poco éxito ya los hizo perder el piso. ¿Cuántos se convirtieron en tu campaña, Pedro? No, pues como 100. ¿Y cuántos sanaste? 2 paralíticos y una mujer histérica, pero los sané. ¿Y tú, Juan? No, pues a mí se me convirtieron como 500. Ay, no. ¿Usted se imagina esas discusiones ahí? Y empezaron como, no, yo voy a ser el líder de tal y de no sé qué. Pero qué triste que por un poco de éxito ya pensemos que merecemos más. Que merecemos más. Y que Dios nos tiene que dar más. O que pensemos porque tenemos alguna gracia o algún don, ya somos especiales. Y a mí me tienen que tratar diferente en la iglesia porque soy muy talentoso. Y a mí me tienen que tratar diferente en mi casa porque saqué el mejor promedio de toda la familia. Y así nos los podemos llevar, hermanos. Nosotros no venimos al reino de Dios para presumir logros o éxitos. Y dicho sea de paso, todo éxito, todo logro que alcancemos sirviéndole al Señor, ese logro y éxito le pertenece a Dios, porque Él es el que da la gracia, los dones. Pero imagínense qué horrible sería que un ministerio diga, no, pues nosotros ya somos 1000 personas en la congregación, y allá las pelusas que no llegan. ¿Se imagina una actitud así de arrogante? Y yo por eso tengo que ser como el pastor del Golfo, ¿no? El líder del Golfo, porque tenemos tantas personas completamente errado, equivocado, lleno de orgullo, un pensamiento así. Pero uno tiene que tener cuidado, hermanos, porque no solo los logros, a veces los talentos, la capacidad que se tiene. A mí, en casi 30 años de vida cristiana, me ha tocado ver cristianos muy talentosos, muy capaces, llenos de la gracia de Dios, pero que ¿sabe qué? No se dieron cuenta que tenían orgullo en el corazón y terminaron el camino, salieron del camino, porque empezaron a asumir que ellos merecían un puesto, que merecían algo diferente. Ellos entonces querían escoger lo que querían hacer y ya no le querían servir a Dios en lo que Dios les permitiera, sino no, yo quiero servir en esto, yo quiero hacer lo otro, porque no hay alguien que lo haga mejor que yo. ¿De qué sirve un don? ¿De qué sirve un talento si yo estoy lleno de orgullo en el corazón? Y si entonces yo empiezo a ambicionar por rivalidad o simplemente por reconocimiento, ¿sirve de algo? No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Por eso voy a repetir lo que dice en Marcos 9:34, mas ellos callaron. Mas ellos callaron. No, es que iban discutiendo quién era el mejor músico de la alabanza. ¿Te imaginas una discusión así? No, pero es que si no hubiera batería, no hay alabanza. Pues sin bajo no hay fondos. Y sin fondos
no hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, la alabanza no sale bien. Entonces ahí, imagínese usted, no, pero alabanza que se digna alabanza tiene coro. Si yo me bajo el coro, no, se pierde todo. Yo estoy inventando cosas que no existen en casa de oración. Pero imagínense que este tipo de cosas se dieran en una iglesia. ¿Y a ti te ponen atención los niños de tu clase? No veas cómo batallo. Me imaginé, porque a mí sí. Qué horrible sería que entre nosotros empezáramos con ese tipo de cosas. Ay, qué horror. Por eso ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el más importante, el mayor, motivado por las razones que usted quiera, ¿no? Es que yo soy más carismático, no es que yo soy más ungido, es que a mí sí se me sanan los enfermos, tú oras por ellos y los matas, no, o sea, ¿sí? Entonces estaba ahí la discusión, porque también hay eso, hay los que oran por los enfermos y los ayudan a llegar al cielo. O sea, es un ministerio muy tremendo ese. Pero ahí peleando, porque a mí me usa más Dios, porque yo tengo más no sé qué, yo tengo más gracia para esto que tú, y etcétera, y etcétera. Filipenses 2:3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Qué hay que hacer en la iglesia si mi motivación es la contienda o la vanagloria, la rivalidad o el reconocimiento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia o qué debería hacer si en mi motivación está en alguna de estas dos? ¿Qué debería hacer? Nada. Por eso, tristemente, aunque nosotros podamos llegar a ver a alguien muy talentoso en la iglesia, lo verá usted haciendo nada, porque cuando uno discierne que la persona está motivada simplemente por un deseo de reconocimiento, es como, no es el tiempo de que hagas eso. O porque está rivalizando con otro, porque ya vimos que está discutiendo, no, porque no hay nadie que lo haga como él o como ella. Lo que debe de hacer es nada. Aunque tenga talento, aunque tenga un don dado por Dios, porque Dios da los dones, sí, pero cuando hay orgullo corruptor, lo mejor es que ese don esté en pausa para evitar que no genere un daño en la congregación. Así que si alguien va a hacer algo solo porque quiere ser reconocido, mejor no lo debe de hacer. O si alguien va a hacer algo porque quiere ganarle al compadre o a la comadre, tampoco lo tiene que hacer. Filipenses 2:3, nuevamente: nada hagas por contienda ni por vanagloria, punto y coma, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Hay que desarrollar esta habilidad de ver al otro en el talento que Dios le dio. Tú puedes ser muy talentoso, pero aprende a reconocer al otro. Decir: hermano, la verdad, mira, yo sé que lo hago bien, no voy a hacer falsa humildad, yo sé que hago bien las cosas, pero reconozco que tú lo haces por lo menos igual de bien que yo, si no es que mejor. No tengo ningún conflicto con reconocer. Y ahí entonces tú empiezas a darle un valor al otro, una posición que ayuda a que tu corazón se calme, y es como si tú le echaras un aceite protector al acero de tu corazón y evites que el óxido se trepe. ¿Te cuesta trabajo reconocer cuando un compañero en tu trabajo hace las cosas súper bien? Es como, no, porque si le reconozco y escucha a mi jefe que yo reconozco al otro, entonces voy a perder todos mis chances de crecimiento. Entonces hace las cosas por rivalidad. Quieres crecer solo porque le quieres ganar al otro. Orgullo, ¿no? Pero hay que aprender esto de: oye, la verdad lo haces muy bien. No, qué bueno. Y lo dices delante de autoridades, porque tú no tienes ningún problema. El que te va a enaltecer cuando fuere tiempo, ¿quién va a ser? Según el apóstol Pedro, Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te enaltezca cuando fuere el tiempo. Así que el reconocer
el valor de otro, de un prójimo, de una autoridad o de una persona que está en el mismo nivel o posición que tú, hermanos, no te va a restar, no te va a quitar nada. Y estás en el camino correcto de tener controlado cualquier atisbo de orgullo, de vanidad en tu propia alma. Por eso hay que reconocer a los demás como superiores a uno mismo. Por ejemplo, cuando la gente tiende a la crítica, vamos a llamarle ácida, esa persona que tiende a criticar así de ¿no? Como si fuera Limón de Martínez de la Torre, es como hay orgullo, hermanos, ahí hay orgullo, porque esa crítica ácida viene de un sentimiento de superioridad, como yo lo puedo hacer mejor. No, yo sé que yo lo puedo hacer mejor que la otra persona que está ahí. Por eso yo opino que que B, que C, ¿no? Yo puedo tomar mejores decisiones que el presidente porque yo hubiera hecho esto, aquello y lo otro. Qué bien, ¿no? Hay un sentimiento de superioridad ahí. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hay que tener una motivación por el bienestar de los demás. Cuando yo me forzo a mí mismo a interesarme por el bienestar de mis prójimos, yo estoy haciendo lo que dice Filipenses 2:4. No solo veo por mi propio bienestar, sino que me intereso, me involucro y participo activamente del bienestar ¿de quién? Del otro. Así que mire, yo voy a hacer esto que a ti te va a bendecir, esto te va a ayudar, lo voy a hacer, porque yo no tengo ningún conflicto con tu crecimiento. Yo no estoy rivalizando contigo. Y le digo, no solo es un tema de la iglesia, obviamente aquí se da, ¿no? Pero si nos vamos a la casa, al hogar, un matrimonio, por ejemplo, donde hay orgullo en las dos personas, van a rivalizar. Van a rivalizar. ¿Y ya viste cómo quedó la cama tendida hoy? Sí, quedó mejor que como yo, ¿no? ¿Y lo puedes reconocer? No. Oye, ¿qué te cuesta? Lo hice mejor que como... Pues solo di que me quedó bien tendida la cama. No lo voy a reconocer, porque están rivalizando. ¿Viste que hoy dejé todo? O sea, mis zapatos ya no quedaron tirados, mis calcetines y que la vez, ¿no? ¿Viste todo lo? No, yo no lo vi, porque hay rivalidad. Entonces te cuesta trabajo reconocer, porque si yo acepto que tú estás cambiando, eres mejor cónyuge que yo, y eso sí que no. Si hay alguien que tiene el número uno en esta relación de dos, soy yo. ¿O no hay orgullo en las relaciones? Ay, pastor, no sé, tu matrimonio va a estar horrible, pero el mío no. Mi matrimonio es una bendición y yo no rivalizo con mi esposa. Yo le reconozco todo lo bueno que ella hace. Y ella también me reconoce como, oye, sí has estado cambiando últimamente, qué bueno. Te felicito, sigue así, nada más no pares, ¿no? Sigue. Así es, porque cada parte sabe que el reconocimiento en el valor del otro no es en demérito tuyo. Y lo mismo te vas al trabajo y tú le puedes decir al compañero, no, la verdad qué buena habilidad tienes, porque el hecho de que tú aceptes eso y además lo ayudes a desarrollar su propia habilidad, eso te hace el propio bien a ti de conservarte libre del orgullo. ¿Y no queremos crecer en humildad? Por supuesto que queremos crecer en humildad, porque cuando crecemos en humildad, en el tiempo de Dios, Él nos va a exaltar. Lo mejor que nos puede pasar en esta vida, hermanos, no es lograr cosas a base de orgullo, sino que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Es mejor. Oye, pero a lo mejor Dios se tarda más, no importa, pero que cuando lleguemos
el corazón esté en paz y sea de bendición, no solo para mí, sino para la gente que me rodea también. Mi familia, mi comunidad, mi iglesia, mis vecinos, para todos. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ellos callaron, ellos no dijeron nada. Oye, ¿de qué venían hablando? Nada, no dijeron absolutamente. Pero Jesús les dice: miren, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último, en el sentido de el más siervo, el que apoya más a los demás, el que se interesa más en el bienestar del otro. Entre ustedes, como se les dijera, entre ustedes 12, el que va a ocupar la posición de mayor privilegio va a ser el que se interese en el crecimiento de los otros 11, el que pueda pronto reconocer las habilidades de los otros 11, el que se llene de gozo cuando alguno de los otros 11 ascienda. Entonces, ese que tiene el corazón bien humilde va a terminar siendo el líder de todos los demás. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el postrero de todos y servidor de todos. Hermanos, en el tiempo del Señor, Él va a poner a cada uno en la posición de honra a la que Dios le haya llamado. Pero lo mejor que podemos hacer es: Señor, yo te sirvo donde tú quieras que yo te sirva. Yo no voy a estar escogiendo o donde yo sienta que soy el más hábil o el más capaz. Señor, donde tú quieras yo te voy a servir. Y me voy a interesar en el bienestar del otro. No voy a ver solo por mi crecimiento, sino que voy a promover el crecimiento de los demás. Marcos 9:36 dice: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Pregunta: ¿por qué Jesús tomó a un niño para ilustrar la importancia de ser humildes y hacer a un lado el orgullo? ¿Por qué? ¿Por qué el niño simboliza la humildad y, vamos a decir, hasta cierto punto lo opuesto a una persona orgullosa? Mire, para entender esto hay que conocer un poco de la cultura judía. Lo voy a mencionar brevemente. Pero en la época de Jesús y en la tierra de Israel, porque no era algo de todas las culturas, pero sí en la tierra de Israel, los niños menores de 12 años no se les enseñaba las escrituras, no se les llevaba a estudiar la Torá, pues. Entonces, ¿por qué? Porque los consideraban como personas sin importancia. Para ellos no tenían ningún valor, ni la mujer ni el niño. Entonces, como no tenían valor, no se les enseñaba la escritura, ¿ok? Por ende, pasar tiempo con un niño, o dedicarle tiempo a un niño, recibir a un niño, era una pérdida de tiempo. Así que con esa mentalidad judía, Jesús les dice a sus 12 que eran judíos, y les dice: a ver, si ustedes, siendo judíos y con esa cultura que traen, no son capaces de agarrar a un niño, recibirlo, pasar tiempo con él, bendecirlo, dice, entonces ustedes no son capaces de crecer en el ministerio. Ustedes no son capaces tampoco ni meritorios de recibir ninguna honra ni absolutamente nada. Recibir a alguien que tú consideras de una menor categoría o de menor importancia denota el nivel de orgullo que tienes en tu corazón. Si somos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros le dedicaríamos tiempo a escuchar, por ejemplo, a un director en tu empresa? No, el tiempo que quiera y lo que él quiera platicar, ¿no? Pero si viene el obrero que acaban de contratar y quiere platicar algo contigo, ¿qué harías? No tengo tiempo, estoy bien ocupado. No, mira, ve con el de ahí, ve con el otro, ¿no? ¿No es eso orgullo? Pues totalmente. O si viene la gobernadora a tu casa y tú dices: no, pues por supuesto, pásale, señora gobernadora, tengo tiempo para estar con usted, quiero un tecito, un algo, no sé qué le ofrezco.
Pero ¿qué harías si el que va a tu casa no tiene ningún puesto de eminencia ni de importancia? Si es el tortillero que tiene su negocio ahí en la esquina. Ay, no, ya compré, y en Walmart están más baratos. Y chao, porque estoy ocupada haciendo el quehacer, ¿no? Por eso Jesús toma a un niño y les dice: miren, los niños simbolizan en cierto modo la humildad. ¿Por qué? Porque un niño se sabe totalmente dependiente de sus padres. Los niños tienen sus propios conflictos de rebeldía y todo lo que usted quiera, ¿ok? Pero en términos de dependencia, el niño se sabe que depende completamente de sus papás. Que si se queda sin padre, sabe que tiene un severo problema en la vida. Y en ese sentido simboliza la humildad. Una humildad que nosotros tenemos que tratar de imitar, en el sentido de decir: Señor, yo dependo de ti completamente. Y no solo dependo de ti, sino que necesito a mis hermanos en la iglesia. Necesito de mis pastores, necesito de mis líderes, necesito la coinonía con los demás. Yo no puedo sentirme más importante que los otros. Necesito mi iglesia, Señor. Yo por eso me congrego, yo por eso voy, porque soy consciente que aunque ellos son imperfectos, yo lo soy más. Yo soy más imperfecto. Y si algo tengo bueno, entonces yo quiero ayudar a mi hermano a crecer, a que salga adelante, a que logre su llamado en ti, Señor. Entonces ahí tenemos un corazón humilde al que Dios en su tiempo va a exaltar, lo va a enaltecer. Pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Ir en contra del orgullo corrompedor. No es muy difícil, el camino es sencillo. Hay que aprender a sujetarse, obedecer y hacerlo con la actitud sumisa, con buena cara, hermanos. Buscando el beneficio de mi prójimo, viendo cómo yo puedo ayudar al crecimiento espiritual, humano, de mi hermano en la fe, o de mi compañero en el trabajo, o de mi familia en la casa, sin rivalizar. No querer lograr cosas en esta vida solo para demostrarle a alguien cuán bueno soy, o de qué se perdió al no tenerme a mí. Dios quiere que su iglesia aprenda la humildad, hermanos, y desde la humildad Él nos puede dar un montón de bendiciones, nos puede llevar a cualquier exaltación, pero hay que ir primero a la humildad. Parar de competir entre un ministerio y otro ministerio, entre un don y otro don, en la manera en la como enseña uno, como enseña otro, como sirve uno, como sirve el otro. Es simplemente, todos tenemos que interesarnos en el crecimiento de los demás, sin rivalizar, sin competir, y reconociendo que necesitamos a los demás. No es que los demás me necesiten a mí, sino que yo necesito a los demás. Y por eso soy fiel. Y por eso me comprometo. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, por favor. Señor, queremos darte gracias porque tú nos recuerdas cosas tan esenciales, pero que a veces obviamos, Señor, que pensamos que no son tan relevantes, pero para ti es tan importante el corazón, la actitud con la que hacemos las cosas. Tú no solo quieres que seamos una iglesia que hace lo correcto, sino que tiene la motivación correcta también para las cosas que hace. Ayúdanos, Señor, a parar de competir con cualquier otro ministerio, con cualquier otro hermano, con cualquier otro pastor, con cualquier otra iglesia. Que no hagamos nada en este ministerio motivados por el reconocimiento o por la rivalidad con otro. Pero quiero pedirte, Señor, que también en cada matrimonio de esta iglesia, Señor, que ninguno de los cónyuges haga cosas en el hogar motivado por
ser mejor que el otro y rivalizar con el otro. Que el esposo se interese en el crecimiento de la esposa, en el crecimiento emocional, intelectual y espiritual de ella, y que ella se interese en el crecimiento de su marido, en su liderazgo, en su llamado divino, en su rol como padre, como hijo de Dios. Que en los hogares de esta iglesia, Señor, empieza a haber una promoción activa del bienestar del otro. Que aprendamos a promover el crecimiento del otro. Que aprendamos a decir palabras de bendición al semejante. No solo en la iglesia, en la casa, también en nuestros trabajos, Señor. Que podamos reconocer lo bien que hace otra persona las cosas. Que si en nosotros está ayudar a que alguien crezca en sus habilidades, que lo hagamos, Señor. En tu tiempo, Señor, en tu tiempo vamos a crecer. En tu tiempo tú nos vas a enaltecer, Señor. Y mientras eso pasa, nosotros nos vamos a humillar bajo tu poderosa mano, Señor. Nos vamos a humillar bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, y si es que es tu tiempo, Señor. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita. Bendíceles, Señor, y que cada uno pueda ser consciente de su propia debilidad para poder lidiar con ella y no dejarse corromper por completo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros y guiarnos a la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.